La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando, como ya es costumbre decirlo aquí. Vamos a tener algunas cosas interesantes en la semana que hoy comienza, pero casi todas ellas para el gran público están centradas en la parte deportiva, en el fútbol. De tal manera, pues, que, como saben ustedes, que mi afición deportiva está en otros deportes, yo me mantendré ahorita en la realidad que nos golpea ya desde hace años con estos dos gobiernos, el anterior del bulto y ahora con la anticientífica. Pero me siento obligado a decir lo siguiente antes de entrar a las partes específicas. Este embrutecimiento o esta actitud de pensar que todo es rosa para las próximas semanas para el país no es la primera vez que sucede. Hay otras competencias deportivas donde la masa amorfa, esa que babea ante este tipo de acontecimientos, domina las páginas de los medios impresos, también los espacios radiofónicos, televisivos, no se diga la avalancha de anuncios chafas y burdos, la inmensa mayoría. Sin embargo, pues, no obstante ese adormecimiento que a veces puede durar meses, en otros casos semanas, y el despertar es duro, la realidad se termina por imponerse. Hoy estamos en la repetición cansina ya, porque hemos visto en múltiples ocasiones lo mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado? No me interesa en lo más mínimo. Lo que sí me interesa decirles a esas personas que hoy están discutiendo, peleándose, ofendiéndose por alguna opinión divergente de la que ellos expresan o mantienen en torno a los resultados de los partidos, quiero recordarles a unos y a otros que la realidad ahí sigue. La situación de las finanzas públicas se complica cada día más, pero no obstante eso, que lo conocemos, este proceso de degradación de la salud de las finanzas públicas desde el gobierno anterior, ahora se aúna una decisión del gobierno federal expresada en una decisión de la Junta de Gobierno del Banco Central, de Banco de México, técnicamente compleja para expresarla al gran público. Por eso, en esta ocasión les digo simple y sencillamente, se está en la práctica autorizando al gobierno federal, al Banco Central, a adquirir en el mercado secundario. ¿Cuál es el mercado secundario? Aquel mercado que se genera con instrumentos que fueron emitidos para el mercado primario. Es decir, que serían documentos o papeles de deuda que se venden por segunda vez. La primera vez el gobierno federal los vende y está ese dinero, esos papeles están en el mercado de los inversionistas nacionales y extranjeros. A la fecha, bueno, antes de entrar en vigor esta nueva disposición, el Banco de México no podía entrar al mercado secundario de esos papeles de deuda del gobierno federal a adquirirlos y a cambio de eso pagarles a los acreedores del gobierno, decir, órale, dame ese papel y ahí y ya disfruta tú de ese dinero que tienes. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que ese dinero, o
sea, esa deuda, el gobierno federal ya no lo tiene con el mercado primario, sino que ahora le debe ese dinero a Banco de México. ¿Qué significa eso? Que Banco de México está financiándole con una trampa, con un instrumento legaloide, está financiando el déficit operacional del gobierno federal. Y eso viola la Constitución y también la ley reglamentaria del Banco de México. No se ha aplicado. No sabemos si en un determinado momento el gobierno aplicará, o sea, permitirá, o Banco de México, al ver la situación, comprará ese papel en los mercados secundarios de deuda. No lo sabemos todavía. Depende, pues, de la evolución que guarden algunas variables como la inflación, el déficit, la base monetaria, es decir, la cantidad de billetes y monedas en poder del público, etcétera. Sin embargo, al margen de si van a utilizar ese recurso o no, si será impugnado o no por su carácter por su inconstitucionalidad, ¿verdad? El hecho es que el gobierno federal está haciendo hasta lo imposible por obtener recursos para sufragar una operación deficitaria, es decir, está en números rojos, y las responsabilidades que tiene con millones de mexicanos para mantener esos programas del bienestar, que no son otros más que instrumentos electoreros. Y recordemos que ya prácticamente las hostilidades electorales están frente a nosotros. De tal manera, pues, que el gran problema que tendrá el gobierno federal el año próximo, particularmente Morena, es de dónde van a sacar esas decenas de miles de millones de pesos para financiar por fuera de la ley de lo que establece el INE en cuanto al límite de gastos de las campañas. ¿Cómo le van a hacer? ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues alguien mal pensado dirá, de esa autorización. Lo que pasa es que se ve difícil eso, sin embargo, podrían darle vuelta al asunto, etcétera. Pero aquí hay otro problema. Las más recientes elecciones fueron las del 2024 y un poquito atrás las del 2021. En esos dos conjuntos de procesos electorales, los grupos delictivos tuvieron una gran participación apoyando campañas diversas de candidatos a gobernador, de candidatos a presidentes municipales en algunos estados, en otros casos a candidatos a diputados federales o también en el 24 candidatos a senadores de la República. De tal manera que hoy no pocos de ellos están con el Jesús en la boca porque o ya los mencionan en un artículo periodístico en Estados Unidos o ya les quitaron a algunos la visa. Ante esta situación, tener esa especie de elixir diabólico que hace que dejemos de lado esa realidad y nos metamos en esa nube de fanatismo que obnubila el análisis, vamos a decir, es sumamente peligroso. Porque aquello de lo futbolístico, etcétera, mañana, pasado, en una semana o algo, va a terminar. Y todos esos que vivieron una especie de jolgorio deportivo, embruteciéndose, van a tener que reincorporarse a una realidad que en la práctica para ellos prácticamente ha desaparecido. No, no ha desaparecido. La situación con los Estados Unidos sigue complicándose. La anticientífica le están creciendo los enanos, dirían algunos. Este incidente del exdirector de Petróleos Mexicanos es lamentable. ¿Cómo lo van a manejar? No lo sé, pero el video no deja lugar
a interpretación torcida alguna. Lo está analizando o está investigando la Fiscalía del Estado de Morelos y bueno, que Dios nos agarre confesados, porque parece que en ese estado son especialistas en proteger a delincuentes desde el gobierno de este señor que escasamente puede hilvanar dos frases con sentido seguidas, Cuauhtémoc Blanco, y vamos a ver qué sucede. Pero este último pues es un detalle menor, aun cuando la gravedad del trato a una dama, a la esposa de este señor que fue director de Pemex, pues es un abuso, ¿verdad? Pero ante los problemas que tenemos frente a Estados Unidos, el problema de la salud de las finanzas públicas, el déficit que no va a reducirse como ha planteado el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, son los problemas que ahí están, que no se han ido ni se irán. Mientras tanto, pues disfrute usted, si es aficionado a este deporte del fútbol, disfrútelo, gócelo, pero los que privilegiamos la realidad, la crudeza de esa realidad para conocerla y tratar de enfrentarla, aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos a todos ustedes. Gracias, pues, y nos vemos hoy a las 7 de la tarde y, por supuesto, mañana a las 6 de la mañana. Hoy fue lunes, es lunes 29 de junio del año 2026. Lo digo porque no lo dije al principio y subsano esa deficiencia. Gracias otra vez y pásela bien y disfrute mientras haya espacio para disfrutar del espectáculo deportivo que embrutece a millones de mexicanos desde hace decenios. Gracias otra vez.